Bueno, entonces el objetivo, como les decía, es que queremos obtener esos plegamientos que observamos, ¿no? En el medio, que tienen unas formas de senos, cosenos un poco, senoidales, cosenoidales, que son los anticlinales y sinclinales. Eh, como les digo, podríamos también ver el otro ejercicio, el que es simplemente qué pasa cuando aplico una fuerza en un extremo, pero bueno, no tenemos todo ese tiempo. Entonces pasemos a ver que antes de ver el ejercicio final, que como les digo es el que ya resolvería el problema que estamos tratando de pensar, lo que sería es ahora pandeo. Verán que es otra palabra que se usa, ¿no? Pandeo, ¿no? En inglés eso es el buckling, por si acaso, ¿no? En inglés llaman esto el buckling, pandeo de una placa con fuerzas. Y esto es porque más bien nos va este ejercicio a recordarnos un poco de ciertas ecuaciones diferenciales que necesitamos acordarnos cómo resolver, porque la primera que hicimos, la clase anterior, recuerden, pues la resolvimos por integración simple, pero son casos muy específicos que se resuelven por integración simple, ¿no? Hay unos métodos generales, es lo que necesitamos recordar ahora. Así que, supongamos, yo tengo mi placa, pues, inclusive le voy a dibujar, ¿no? Verá que no es una línea, ¿no? Y supongamos que lo único que tengo son estas fuerzas horizontales que obviamente van a producir el pandeo de la placa, ¿no? Y recuerden, la otra cosa es que yo lo que quiero es la deflexión, es decir, cuánto cambia la posición de la placa respecto al eje X, ¿no? En el eje Y, respecto al eje X. Cuánto se mueve en dirección vertical. Porque ustedes verán que en el ejercicio verdadero, obviamente cuando yo aplico esto, pues esto también se va a recorrer un poco hacia acá, ¿no? Es la idea. Para que esto tiene que ir hacia algún lado, se va a pandear, entonces esto igual va a recorrer un poco hacia abajo. Entonces, ese desplazamiento horizontal no me interesa, el que me interesa es el vertical. Esas son las ecuaciones que había encontrado. Entonces, si volvemos a las ecuaciones que tenemos, a la ecuación de cuarto orden, entonces ustedes ven en la ecuación de cuarto orden, yo tengo términos en D, o sea, en la cuarta derivada, en la segunda derivada, creo que de una sí vale la pena. Sí, yo creo que sí vale la pena recordarla. Entonces, la ecuación de cuarto orden que yo tenía, ¿se acuerda? De la que podría partir en este caso es T por la cuarta derivada de la deflexión respecto a X, más o igual, ya lo he escrito creo que así, una fuerza Q que depende de X, menos P. Entonces, ¿en qué caso estoy ahora? Pues estoy diciendo de que eh, simplemente esa Q de X, que sería una fuerza, podría representarme el peso de la placa, yo la voy a hacer igual a cero. ¿Cierto? Solamente considero que existe la P. Por lo tanto, en este caso, Q de X vale cero.
Y me queda, ustedes ven una ecuación de cuarto orden que yo debería poder resolver, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación de cuarto orden? Me queda d cuarta de x cuarta más p. Es esta ecuación de cuarto orden que yo puedo resolver. Entonces, ¿cómo resuelvo una ecuación básicamente de este tipo? La primera idea es que, o saber si yo puedo ir por integración simple. Es lo primero que hay que probar en una ecuación diferencial, verán. Entonces, si yo puedo integrar esto, ven que tenemos cierta experiencia, entonces voy a tratar de hacerlo. Hago una primera integral y ¿qué va a quedar? Va a quedar la derivada, perdón, es la constante d, por la integral de la cuarta derivada es la tercera derivada, más p, por la integral de la segunda es la primera derivada. Y como hago una primera integral, ¿verdad? ¿Cierto? Tiene que haber una constante de integración. ¿Sí? Verán que hay varias constantes, ¿no? Pero todas se suman. Me dan una primera constante de integración. Hacer un espacio por acá. Sí, como necesitamos el espacio, pues tratemos de acomodar esto. Bueno, ya sabemos que q de x vale 0, sabemos que ahí está p. Voy a integrar una vez más esto. Vamos a esperar, ¿no? La idea es que tenemos una cierta experiencia en esto, no vamos a hacer paso por paso, ¿no? La integral de esto me queda d. La integral de la tercera derivada es la segunda derivada. La d es una constante, ¿no? Aquí otra vez la p. Verán que lo primero es que la p, la presión horizontal, es una constante también. La integral de la primera derivada es w, la fracción. Y aquí voy a integrar C1 respecto a dx. C1 respecto a dx es C1x. Y aparece otra constante de integración. Entonces, si ven, he transformado mi ecuación de cuarto orden en una ecuación de segundo orden, donde obviamente hay dos constantes de integración que yo debo encontrar. Entonces, esta parte del curso, como les digo, puede ser vista como una aplicación de las ecuaciones diferenciales que ustedes eh, recibieron en su curso de Matemáticas 3, ¿no? Pero hasta aquí he hecho solamente integración simple, algo que hicimos la clase pasada, ¿no? Pero la idea es ir un poco más allá. Recuerden en este caso, la idea siempre, ¿qué cosa es? Yo tengo algunas condiciones que debo cumplir. Entonces, la idea siempre de estas condiciones, recuerden, es la condición de extremo fijo, ¿no? Es decir, que en los extremos no haya deflexión, ¿sí? Donde están los extremos, no, la deflexión no se produzca, ¿no? Es decir, esto que está aquí no va a moverse respecto al eje Y. Entonces, ¿eso cómo se expresa? Eso es una habíamos visto. Me decía que la deflexión es igual a cero. ¿Cuándo? Cuando x es igual a cero. Pues aquí no, la deflexión es cero. Pero verán que también lo mismo tiene que suceder acá, ¿no? Eso también tiene que suceder en x igual a L. Si L es la longitud de la placa. Entonces yo tengo esta primera condición. Entonces este primer trabajo ustedes ya hicieron, de hecho era el último deber que tenían que hacer, ¿no? Reemplazar esas, esas condiciones, ¿no? Entonces, en este caso, habíamos dicho que las dos cosas que yo puedo decir cuando los extremos son fijos es que W es igual a cero, pero también puedo decir que la derivada, la primera derivada, es igual a cero. ¿En donde en x igual a cero. Verán que este caso es diferente, ¿no? Porque los dos extremos estoy suponiendo que están fijos. En el otro caso no, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Solo un extremo era fijo, el otro le aplicaba un momento. Entonces puedo obtener esta, voy a poner bien, ¿no? Este es L, ¿no? La longitud de la placa. Entonces, esta parte del ejercicio, bueno, no sé si es que
Ahora habíamos insistido, verán que aquí el hecho de que W sea cero y la primera derivada sea cero no me permite concluir que todas las siguientes derivadas van a ser cero. ¿Por qué? Porque recuerden que por ahí tenía una ecuación, pero ya no lo voy a poner porque si no es mucho. Recuerden que la segunda derivada de W respecto a X, recibirán esa ecuación, la segunda derivada es el momento sobre, es menos del momento sobre la, no creo que sí vale la pena hacer esto porque aquí por eso son cuatro ecuaciones, ¿no? Que habíamos visto. En realidad son la misma, pero expresada de diferentes maneras. Una de esas me decía que el momento es igual a menos d por la segunda derivada. ¿Eh? Teníamos esta otra ecuación. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que la segunda derivada es igual a cero? Eso inmediatamente a través de esta ecuación, porque es una constante, pasa a dividir. Entonces me queda como única solución de que m, el torque, sea igual a cero. Entonces en algunos casos puede ser, en otros no puede ser verdad, ¿no? Depende del caso en el que yo esté trabajando, ¿no es cierto? De todas maneras, por eso les digo, generalmente cuando tengo extremos fijos, que es el caso que me interesa a mí generalmente en las placas, uno de los extremos al menos tiene que estar fijo, ¿no? Entonces, en esos casos, yo puedo cumplir estas dos, siempre sé que se cumplen, ¿no? La W, la de flexión, y la primera derivada. Estas, bueno, dependerá del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en este caso sí, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede mostrarse que aquí, como tengo esfuerzos únicamente horizontales, el momento que se ejerce sobre la placa va a ser cero, no va a haber momento y por lo tanto la segunda derivada también va a ser cero. Pero como les digo, verán que no digo que toda la segunda derivada sea cero, ¿no? Sino todo esto sería igual a cero. Lo que es cero es en estos puntos, ¿no? Como condiciones de frontera. Bueno, pero volvamos a nuestro ejercicio. Verán que este pequeño ejercicio ya lo hicieron. Entonces yo necesito, en este caso sí, ustedes quieren eh, reemplazar estas condiciones acá. Verán que es cuando W vale cero. Entonces reemplazo, si ustedes quieren, esta primera condición acá, esta ecuación que me salió, y me va a quedar o puedo empezar por, bueno, cualquiera de las dos, y W es cero, me va a quedar, o va a tratar de encontrar una de las ecuaciones, ¿no? Tengo la segunda derivada aquí, tengo el W, por eso yo les había justamente enviado esta para que se acuerden un poco cómo tenía que reemplazar, ¿no? Entonces verán, esta condición de aquí la puedo reemplazar en la ecuación. No, precisamente, ¿sí? Porque acá no tengo la primera derivada, ¿no? Necesito una condición sobre la segunda derivada. Entonces, en este caso, como les digo, ¿sí? En este caso sí podemos decir que la segunda derivada es igual a cero, en x igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente solamente existen estas fuerzas horizontales, ¿no? Que no generan ningún proceso de rotación que tenga que ser contrarrestado por un momento, ¿no? Sabiendo que la segunda derivada es el torque, el momento que se ejerce en la placa. Entonces, ustedes ven la idea, más que la dificultad de resolver esto, porque se supone que toda la parte de las ecuaciones diferenciales ustedes ya la han trabajado, ¿no? Por eso necesitan saber eso para llegar hasta acá. Pero ustedes ven que la verdadera complicación del ejercicio, más bien, en este tipo de ejercicios está en determinar estas condiciones de acá. Eso no es tan evidente, ¿no? Por ejemplo, saber cuándo el momento es cero, cuándo el otro componente sea cero. Bueno, aquí, por ejemplo, es fácil, ¿no? Porque me dicen directamente, en este ejercicio vamos a considerar que el peso de la placa, el Q, es cero. Entonces, se va, no hay problema. Pero, ¿sí? Esta condición es evidente, ¿sí? Porque dice, bueno, los extremos están fijos, no hay deflexión. La primera no es tan evidente, pero se puede llegar. Y esta sí ya depende específicamente del análisis físico que hagamos de la placa. Entonces,
Esos son los problemas que puede haber cuando nosotros resolvemos estos ejercicios de doblado de placas. De todas maneras, para lo que nosotros hacemos, ¿sí? A nuestro nivel, en realidad, una vez más, les digo, podríamos ir directamente a la última fórmula, ¿no? Es decir, esta es la fórmula para el plegamiento de los estratos, pero sí es importante para nosotros también pasar por estas diversas consideraciones, ¿cierto? Entonces, si ves, tenemos estas condiciones, ¿no? Si las reemplazamos en todo cero, ¿sí? La segunda derivada vale cero, en W cero, y además de eso, en X vale cero, entonces, ¿qué vamos a llegar? Vamos a llegar que la primera constante vale cero, C2 igual a cero, ¿no? ¿Verdad? Cero, 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 en X cero, C2 vale cero, la primera constante vale cero. Y obviamente, una vez que tenemos la primera constante que vale cero, ¿sí? La segunda constante también deberá valer cero para reemplazar en la siguiente derivada, este 0, 0. Aquí la única posibilidad es que también C1 sea igual a 0. Entonces, en realidad esta ecuación, verán, reemplazando esas condiciones, se me reduce a d segunda, de x segunda, más... O sea, en realidad es una ecuación mucho más simple, ¿no? Entonces, igual pudimos haber llegado a esta ecuación utilizando las otras, ¿verdad? Que teníamos otras dos por ahí, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la ecuación en función del momento. El problema de esa es que obviamente, como les decía, esa era en función del momento, del torque, y en este caso el torque vale cero, ¿no? Entonces, en este caso, sí nos toca partir de la ecuación de cuarto orden, no hay otra, ¿no? Entonces, verán, el proceso, más que les digo, más que la respuesta en sí de este tipo de problema, que en realidad, una vez más, no nos va a interesar tanto desde el punto de vista aplicativo a las geociencias, es recordar un poco todos los procesos que nosotros debemos hacer para resolver una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes ven, el primer truco que he hecho es integrar dos veces. Y llego hasta de acá. Ahora, puedo seguir integrando, verán que es otro problema. Sí, bueno, ¿y por qué solo me detengo ahí y no sigo integrando? Verán que si después trato de integrar, ¿qué me va a quedar? Bueno, la integral de la segunda va a ser la primera derivada, no hay problema. Pero luego me va a quedar la integral de W respecto a X. Y esa integral obviamente no la puedo hacer porque no conozco W, ¿no? Entonces verán que el proceso de integración puede llegar hasta aquí, aparecieron dos constantes, pero ya el siguiente proceso, esta de acá ya no la puedo resolver por integración, ¿no? Llega a esto, ¿no? De segunda WX segunda más PW. Si trato de integrar esto, ya no puedo, porque me va a quedar la integral de W respecto a X segunda. Entonces, para eso, recuerden, para eso era todo el curso de las ecuaciones diferenciales. Para resolver estas ecuaciones, pues existía una serie de métodos. De hecho, el método más simple es el de la ecuación característica. ¿Por qué? Porque es una ecuación de segundo orden, coeficientes constantes, ¿verdad? D y P son constantes. Y además es una ecuación homogénea, es igual a cero. Entonces, lo que necesito ahorita es que se acuerden, porque una vez más, este curso no es simplemente ir a la última ecuación y utilizarla. La idea es hacer el proceso de establecer el conocimiento de dónde salieron esas ecuaciones que estamos utilizando, ¿no? Ese es el tipo de formación que queremos que ustedes logren en función de pues, todo el trabajo que hicieron de ecuaciones diferenciales, ¿no? En sus ciencias básicas, porque como les digo, si no, nos saltaríamos esa parte de ecuaciones diferenciales y pues directamente les daríamos la fórmula, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Que sale después para el plegamiento de los estratos. Y nada, podemos utilizarla. Es otra manera de ver, ¿no? Pero verán que justamente su formación, si tiene todo ese componente tan fuerte de ecuaciones diferenciales, es porque a la larga la idea es como ustedes tienen ahí el ejemplo del libro, ¿no? La idea es que igual, eso no es un libro en el que simplemente le den la fórmula y apliquen, ¿no? A caso particular. ¿No? La idea es ir viendo todo el desarrollo para entender
qué es lo que estamos haciendo dentro de la geodinámica, ¿no? ¿Va? Entonces, eso siempre, vamos a repetirlo a lo largo del curso, ¿no? Porque luego, obviamente, ya ustedes verán ya luego otras materias, otros cursos en los cuales pues ya directamente ustedes tienen fórmulas sobre las cuales hay que aplicar, ¿no? Entonces en esta, por eso como una vez más, digo, esta materia está en la parte básica todavía de su formación, ¿por qué? Hacemos también un trabajo de utilización, de deducción de esas ecuaciones, ¿cierto? ¿Sí? Para saber también de dónde salen, no simplemente utilizarlas, sino también nos interesa saber el proceso de dónde salieron, ¿verdad? Es parte del aprendizaje y de la forma en cómo ha sido planteada su formación, ¿no? Entonces, la diferencia, como les digo, es que básicamente luego la ventaja, si ustedes quieren, de hacer todo esto es que les permite ya no ser simplemente usar esas fórmulas, sino también poder luego investigar sobre ellas, ¿no? Cambiar términos, qué pasa si cambio este término, qué pasa si utilizo este otro término, ¿no? Dar el paso hacia la siguiente etapa, que sería la investigación. Nosotros estamos en quinto semestre, entonces todavía tenemos que aprender algunas cosas, ¿no? Entonces, por eso les repito, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Ahora sí regreso al curso de tercer. Entonces decían, esto voy a reemplazar por una ecuación característica, como es la segunda derivada, un polinomio característico, más p, verán que aquí es m a la 0, ¿no? Que es la derivada de orden 0. Por lo tanto, tengo que resolver esta ecuación algébrica, más p. Y resuelvo m cuadrado menos p sobre d. Verán que, entendiendo que p es siempre positivo, d es una constante que es positiva, esto necesariamente es negativo, lo cual quiere decir que las raíces m van a ser igual a más menos y raíz de PD. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que cuando teníamos este tipo de ecuaciones yo tenía tres casos. Dos raíces reales, una raíz real repetida o raíces complejas. Entonces, por eso les digo, estamos haciendo este ejercicio para acordarnos de cómo se resolvía. Entonces, ¿esto qué me decía? Esto tiene, por lo tanto, una parte real, alfa, que vale 0, no tiene nada real, y una parte imaginaria, beta, que vale raíz de PD. Por lo tanto, la solución de este tipo de ecuaciones se escribe de la forma, una constante, va a llamar C1, C2, C3, no más que esa constante, le puedo poner directamente acá. Entonces, les recuerdo un poco cómo era la forma de estas, no sé si la forma de la solución para esta ecuación. Era x elevado al alfa por una constante, que esta se va a llamar C1, seno de beta x más C2 coseno de beta x. Aquí está mal, no es x al alfa, es t al alfa x. Entonces, ¿se acuerdan, verán, de esta solución, no? En el caso de raíces complejas, donde alfa es la parte real y beta es la parte imaginaria, ¿no? Entonces, les digo, ahorita la idea no es aprender esto, ¿no? Esto ya lo revisaron. Obviamente, no fue ayer que hicieron esto, entonces por eso tenemos que un poco también acordarnos de cómo se hacía, ¿no? ¿verdad? Profe, ahí dice W e igual a X. E a la alfa X, ¿verdad? Ya, pero es W, pues M. No, es que ya es la solución de la ecuación diferencial. No, Ah, M ya. vale esto. M Sí, sí. vale más menos I raíz de PD. Es lo que me da son las raíces. Y ahora si escribo la solución, entonces recuerden, cuando era una solución las dos reales, era la forma
C1 a la alfa, a lo que me haya salido, a la M1X, más C2 a la M2X. ¿Sí? Si era una sola raíz, había un término exponencial y otro término de la forma X por un exponencial. ¿No? Eso les digo para que se acuerden rápidamente. Yo sé que sus conocimientos no los vieron ayer, pero ¿ven? Son parte de, digamos, de lo último que ustedes conocen dentro de una formación de ingeniería, ¿no? Es decir, la formación de ingeniería no es solo derivar e integrar, ¿no? Sino derivar, integrar, ecuaciones diferenciales y luego ecuaciones en derivadas parciales. ¿Sí? Obviamente, ya hemos dicho, las ecuaciones en derivadas parciales no están puestas como prerequisito para esta materia, ¿no? Por si acaso, pero las de estas, sí, ¿no? Porque estas eran de tercer semestre, entonces supone que todos ya han aprobado matemáticas 3, todos han visto esto, cómo se resuelve esto de acá. Y han hecho varios ejercicios, etcétera, entonces, es como una aplicación. Entonces, ustedes ven, no siempre se puede, porque decíamos, bueno, se acaba tercer semestre y deberíamos ver directamente geodinámica para acordarnos de estas ecuaciones. Bueno, no siempre se puede dar esa continuidad así, ¿no? Pero precisamente ese es el reto del aprendizaje, ¿no? Y uno ve en un curso, ¿sí? Tarde o temprano es que, pues obviamente lo va, por lo menos en la parte de matemáticas y física de su formación. ¿Sí? O sea, todo lo que ustedes han visto en matemáticas y física, tarde o temprano va a encontrar una aplicación, ¿no? Creo que la única parte que para nosotros en geociencias queda un poquito, digamos, extra, es la de química orgánica, ¿no? Pues puede ser la de química orgánica, de las básicas que ustedes ven. De ahí todo el resto, ¿no? O sea, estadística, todo. Son cosas que ustedes tarde o temprano van a necesitar acordarse para aplicarla en alguna materia, ¿no? Que no puede ser la de quinto, sino la de sexto, la de séptimo. Entonces, bueno, este es el caso de estas ecuaciones. Entonces, recuerden, ¿no? Como alfa vale 0, voy a reemplazar parte real, ¿no? No hay parte real aquí, a la 0 vale 1. Entonces, en realidad, la solución de esta ecuación, yo la puedo escribir como C1 seno de raíz de P de X, verán que es el seno de todo, ¿no? Más C2 coseno de ¿Y qué puedo hacer ahí? Bueno, puedo otra vez, no sé si vale la pena. Sí, yo creo que sí vale la pena. Vamos a reemplazar ahora verán que tenemos varias condiciones, ¿no? En este caso, varias condiciones en este ejercicio. Vamos a ver solamente reemplazando una de ellas, la primera. ¿Qué pasa cuando W0, cuando X vale 0? Reemplazo aquí. Me queda 0 igual a C1. ¿Y aquí qué va a quedar? 0 por cualquier cosa, 0 por el seno de 0, 0. Más C2, aquí en cambio va a quedar el coseno de 0 por cualquier cosa 0, el coseno de 0 vale 1. ¿Qué encuentro de esta ecuación? Obviamente esto se hace 0, encuentro que C2 vale 0. Ahora, la otra constante C1 no puede valer 0, ¿no? Porque pues, si no, toda la solución sería 0, no tiene sentido. Entonces, como de aquí C2 vale 0, reemplazo y mi deflexión ha sido igual a C1 por el seno. Y obviamente todavía me faltaría encontrar la otra constante C1. Obviamente esa otra constante C1, ¿cómo la podré encontrar? Verán que no estoy haciendo todo porque algunas cosas son... Esto para encontrar C1, ¿qué debo hacer? Debo reemplazar la otra condición, es decir, W vale 0 en X igual a L. Me hace falta aquí derivar, tengo otra condición en el otro extremo. Y voy a encontrar C1. Pero no vamos a ir más allá porque este problema en realidad... ¿Cuál es la solución de ese problema? Lo que está diciendo es que la deflexión tiene una forma de
senos, porque esto va a salir una constante. Entonces, me dice que si yo tengo una placa así, lo que se va a formar son una forma senoidal. Es una primera apreciación de lo que pasa cuando yo tengo esto, ¿no? Tengo una placa, le doblo y obviamente veo que toma esas formas senoidales. ¿Cuál es el problema de esto? Obviamente, el problema de esto es que es muy aproximado. ¿Sí ven? Entonces, más o menos esta es la idea de cómo trabajaremos en un modelo, ¿no? Cuando queremos modelar un fenómeno natural. Queremos encontrar unas ecuaciones que describan ese fenómeno natural. Entonces, ¿no? Tenemos primero que tener una teoría, en este caso ya tenemos la teoría. Es lo bueno, no hay que inventarse la teoría, es la teoría de elasticidad. Y antes de ir al problema final, pues hay que primero ver algún caso simple para ver si estamos más o menos en el buen camino, ¿no? Entonces ustedes ven que este caso simple, recuerden cuál es lo fundamental, no hemos considerado el peso de la placa. Pero hemos obtenido una primera idea de qué cosa, de que cuando tengo una placa sometida a esfuerzos laterales, que puede ser fruto de esfuerzos tectónicos, obviamente, ¿eh? Mi forma va a tener una forma de valles y cordilleras, ¿no? De senos y cosenos. Entonces, es una primera idea que me dice que puede ser la forma correcta, ¿no? Pero es demasiado aproximado, ¿ven? Porque obviamente no he tomado en cuenta, cuando yo voy a ver estratos que se deforman, no puedo simplemente considerar que no tienen masa, ¿no? Porque en realidad saben que principalmente es ese detalle de que las formaciones geológicas tienen masa, tienen un peso. Sí, ven, es fundamental, desde ahí partimos, ¿se acuerdan de la isostasia? Cuando hacíamos los primeros equilibrios de isostasia, todo tiene un peso, una masa, una densidad. No puedo. ¿Se acuerdan que la única capa que decíamos que vale cero es la del aire, ¿no? Porque obviamente la densidad del aire es muy pequeña en relación a la densidad del agua, a la densidad de las rocas de la litosfera, de las rocas del manto. Entonces, si algo que tiene la densidad del aire, pues podemos decir que su masa vale cero en relación a nuestro análisis geodinámico, ¿no? Ahora, lo que vale la pena aquí es que generalmente cuando ustedes hacen esto es lo que más básico que podemos hacer. Y decimos, bueno, seguramente entonces tenemos una primera idea y eso sí hay que tener cuidado porque muchas veces, he visto cuando luego a veces ustedes hacen alguna exposición después, generalmente se quedan con esta primera idea y dicen, claro, entonces esto es lo que origina las cordilleras y los valles, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos nosotros nuestras cordilleras y luego tenemos la cordillera occidental primero, luego los valles interandinos, luego la cordillera real. Entonces, esa oscilación seguramente es fruto de esta compresión, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado porque está en muchos libros, sobre todo en libros básicos. Eso, de una vez decirlo, no. No, esa no es la respuesta de cómo se han formado las cordilleras montañosas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, por eso necesitamos la siguiente ecuación, porque si no, con esta ecuación sería suficiente. ¿El problema cuál es? El problema ahora es que decimos, bueno, seguramente si esto funciona, podemos aplicar esto a la litosfera, obviamente poniéndole el peso de la litosfera, y el plegamiento de la litosfera podría ayudarnos a explicar por qué se forman las cordilleras y los valles, ¿no? De una vez, les voy a repetir varias veces porque yo sé que a veces algunas cosas no hay que insistirles, eso no es posible. Porque como ya vamos a ver, el problema de la litosfera es que para que se produzcan estos plegamientos, ¿sí?
necesitamos unos determinados esfuerzos, que en el caso de la litosfera, antes de que esto se comience a doblarse como un seno y coseno, la litosfera se va a romper. Entonces, ¿qué sucede en realidad? Acá tengo, espérenme esto. Para su quinto semestre, no de geociencias, ustedes ya deben tener claro, como les digo, algunas cuestiones muy básicas, como por ejemplo, cómo se producen las montañas, de dónde salen las montañas, ¿no? Y en realidad lo que recuerden, en las montañas lo que sucede es que sí, al principio empieza un poco un plegamiento, ¿no? Pero de alguna manera luego eso se rompe y ¿qué pasa? Esos bloques comienzan a ser empujados y se levantan. El caso más claro que tenemos es en el sitio en donde estamos en la universidad, que es el levantamiento del Napo, ¿no? Es todo un bloque que por la presión se va levantando, por la presión ejercida por la placa sudamericana. ¿No? Entonces, sí, en algún momento la litosfera empieza a plegarse, pero rápidamente se rompe y luego ese bloque de ruptura se eleva. Y eso es lo que luego vemos como una cordillera y en la parte que ha quedado abajo como un valle. ¿No? Entonces, eso, como les digo, no confundir, porque la primera idea, y además es el problema, hay muchos libros básicos, ¿no? Que precisamente en función de esto tratan de explicar cómo se han formado si las cordilleras y los valles. Cordilleras, si ves, no es verdad. Entonces, a veces son aproximaciones que algunas personas hacen para, bueno, más o menos eh, tratar de explicar algo, pero por eso les digo, ¿no? Nosotros ya en nuestra formación de ingeniería en geociencias, pues no podemos quedarnos con explicaciones demasiado básicas. Por eso no podemos quedarnos con esto. ¿No? Lo hacemos para recordar un poco, porque a ver que las otras ecuaciones no vamos a resolver todo tampoco, porque si no, haríamos como el curso de ecuaciones diferenciales. Pero también tenemos que acordarnos de dónde van saliendo estos senos, cosenos, por qué salen ese tipo de soluciones para nuestras ecuaciones. Entonces, les repito una vez más, ¿verdad? Inclusive tal vez vamos a ver luego ya un video. Generalmente esos videos son muy... Entonces, ¿verdad? ¿No? Suponemos que las cordilleras la litosfera empieza a doblarse, pero en el momento se rompe y esos bloques son los que luego se empujan, suben y forman la cordillera, ¿no? Como les digo, el caso claro es lo que vemos aquí en el levantamiento del Napo, ¿no? Su nombre, levantamiento del Napo. Toda esta zona está levantando, ¿no? Pero es un primer problema que nos ayuda a pensar cómo será la solución. Bueno, hasta ahí. Si no hay ninguna duda, obviamente, como les digo, es un problema simple. Verán que no vamos más lejos si no vamos a encontrar cuánto vale C1. ¿Por qué? Porque es muy aproximada la solución. Pero nos ayuda a recordarnos cómo se resuelven estas ecuaciones. Pues ahora sí tratemos de ir al problema, ya final. Entonces, para ese problema, lo que pasa es que necesitamos tomar en cuenta el peso de la litosfera. Entonces, verán que aquí necesito un poco acordarme de la diferencia entre corteza y litosfera, ¿no? Verán que no es exactamente lo mismo, porque precisamente cuando yo hablo de plegamientos, estoy pensando de que hay una zona de la Tierra que tiene un comportamiento elástico y que puede sufrir estos plegamientos. Esa zona precisamente es la litosfera, que recuerden que no necesariamente coincide con la corteza, ¿no? Con la corteza es una parte de la litosfera. Entonces, sí, ahí puedes decir, cuando hablo de corteza, ya estoy entendiendo que es parte de la litosfera. No es de gana que utilizamos el término litosfera. ¿No? Hacemos toda la zona. Si ven, aquí tenemos ya otra definición, si ustedes quieren, de litosfera. Recuerden que la primera definición, habíamos visto, es sísmica. ¿No? Simplemente hicimos ahí una zona en donde cambian la velocidad de las ondas sísmicas. En la primera clase vimos eso. Pero digamos que la definición más exacta es esto, de la teoría de la elasticidad. ¿No?
Definimos como litósfera la zona precisamente donde se produce un comportamiento elástico. Y más abajo, ya en lo que sería la astenosfera, esperamos otro tipo de comportamiento, ¿no? Generalmente más plástico, ¿no? Elástico, plástico no es exactamente lo mismo. Hay otro tipo de reología que se llama, ¿no? La reología cambia. Entonces, digamos que esta es otra manera de entender dónde termina la litósfera, ¿no? Generalmente lo definimos por una zona en función de unas velocidades de ondas sísmicas, que es lo mismo, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque las ondas sísmicas, como eso veremos luego en séptimo semestre, las ondas sísmicas, pues, son precisamente fruto de las propiedades elásticas de los materiales, ¿no es cierto? Entonces, es más, no es que lo de abajo deja de ser elástico, sino que es otro tipo de elasticidad en la astenosfera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de plegamiento, pensamos en principio en un plegamiento de la litosfera. Ahora, ¿cuál es el problema del plegamiento de la litosfera? Que cuando tenemos un plegamiento de ese tipo, vamos a tener algo como lo siguiente, ¿no? Pongamos que tenemos un plegamiento así, exagerado, ¿no? Obviamente vamos a hacer, no va a ser tan... Entonces, supongamos que tenemos simplemente rocas en el manto que se han plegado. En el caso oceánico, si esto es en el océano, ¿qué va a pasar? Obviamente, como hay un plegamiento acá, eso no se va a quedar lleno de aire, ¿no? Si estamos en el océano, ¿qué va a pasar? Esto se va a llenar de agua. Y esta masa de agua, ¿se acuerdan? Se ve que la masa de agua desde la isostasia no es algo que podamos despreciar, porque sí tiene una densidad importante, ¿no? Entonces, todo esto sería agua, en el caso oceánico. Y obviamente, ahora sí vamos a tomar en cuenta el peso, ¿no? El peso QA, que lo vamos a llamar, va a ser el peso, ese Q que todavía no hemos utilizado. En el caso, esto sería, a ver si lo puedo poner por acá. Sí, vamos a poner acá. Y en el caso continental, lo mismo, si yo tengo un peso de mi litósfera continental, ¿qué va a pasar? Obviamente, esto que se forma acá no va a quedar lleno de aire, ¿no? Sino que se va a llenar cosa de corteza, es decir, de algo de materiales que tengan una densidad rosé. Mientras acá será mi OM. Y recuerden mi deflexión, ¿no? La deflexión es esto, ¿no? ¿Verán? La deflexión es cuánto cambia del horizontal respecto a lo de abajo. Entonces, esta es la primera cuestión que tengo que pensar antes de lanzarme a aplicar esas ecuaciones de la litósfera. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar, no es simplemente poner una ecuación, una función Q que me diga el peso de las rocas, ¿no? Sino que depende también de este otro fenómeno. Aquí tengo que considerar no solamente el peso A, QA, sino además todo esto que se ha llenado, ¿no? Este relleno que se forma, sea de agua o sea de corteza. Entonces, primer problema. ¿Esto cómo vamos? Entonces, verán, ¿no? Esto es en el océano, esto es, bueno, se entiende, ¿no? Es continental, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar eso? Pues aquí es una aplicación bastante interesante de la parte de lo que hicimos en isostasia, ¿no? Verán que lo que yo quiero encontrar es el Q total, la fuerza total que se debería ejercer ahí para tener ese plegamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo encontrar esa fuerza? Que no es solamente el peso, ¿verdad? Es la cuestión, ¿no? El QA ese sería el peso, ¿no? De la litósfera. Pero no solamente se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Digo, si no hay este relleno, entonces, por isostasia, puedo utilizar la isostasia, que ya hicimos, ¿no? Como digo, es
Esto ya es la primera isostasia es muy aproximativa, ¿no? Es una primera aproximación. Pero aquí ya esa isostasia nos sirve para encontrar un valor específico que luego va a ser introducido en la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, isostasia, a pesar de parecer bastante aproximativa, sí tiene una aplicación directa. Entonces, bueno, esa parte ya no la vamos a hacer porque hemos hecho mucho esa parte de la isostasia. Me va a quedar, para el océano me va a quedar que la fuerza Q es igual a QA menos rho M menos rho W por G W. Aquí tendrá cuidado estas dos W, ¿no? Por si acaso, la una es W de water, de agua, nada más para seguir con la anotación del libro. Y la otra es la W de la deflexión, ¿no? Por si acaso. Cuidado confundir, ¿no? Entonces, la densidad del agua, esto es W, es el alto de. Simplemente estoy aplicando isostasia aquí, ¿no? Nada más. Entonces me quedaría de esta manera. Y para la continental, obviamente, me va a quedar algo parecido. El Q va a ser igual a QA menos rho M menos rho C por GW. Y es todo esto lo que yo tengo que incorporar en mi ecuación de cuarto orden que tengo, ¿no? Que es el QX. Ese Q, esa fuerza horizontal, que habíamos puesto, que no puede ser igual a cero, ¿no? En el caso anterior hicimos igual a cero, me salió, sí, los senos, cosenos. Pero en este caso ya no conviene, ¿no? Ya vamos a tratar de acercarnos al caso más real. Entonces, si quieren, volvamos a escribir la ecuación de cuarto orden, porque creo que sí es importante. Recuerden, ¿no? La ecuación de cuarto orden es de cuarta derivada. Creo que fue otro color porque ya está muy mezclado ahí todo. Le puedo de una vez pasar al otro lado, ¿no? P de segunda. Y esto es igual a Q de X. Entonces es esta Q de X, la que yo he encontrado acá, ¿no? ¿Verdad? Esta de acá. Entonces, esto lo voy a reemplazar acá. No. Porque obviamente acá tengo esta A, que es el peso en sí de la litosfera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente, ¿no? Reemplazo esta Q acá, ¿verán? Si quieren. Esto que está negativo le puedo pasar al otro lado, positivo, y me va a quedar la siguiente ecuación que tengo que tratar de resolver, ¿no? ¿Qué sería? X segunda, verán que esto está negativo, pasa al otro lado, positivo, rho M menos rho C, GW, QA, verán, ¿no? Que es el QA de X, que es este de acá. Entonces, desde esta ecuación de cuarto orden, coeficientes constantes, obviamente, estoy considerando que D es constante, P es constante, las densidades son constantes, G es constante, pero ahora es una ecuación de cuarto orden, coeficientes constantes, pero además es no homogénea. Tiene este término de acá que hace que sea no homogéneo. Entonces, en realidad, toda la deflexión, ahora sí es la ecuación que me va a servir, ¿sí? Es esta ecuación la que tengo que resolver. Ahora, todo depende, ¿la puedo resolver a mano? Pues todo en realidad depende de este Q de A, ¿no? Porque verán que las ecuaciones de coeficientes constantes, sean del orden que sean, siempre se pueden resolver siempre, ¿no? Que son homogéneas. Cuestión de coger el polinomio de grado mayor nada más. Bueno, resoluciones algébricas obviamente hasta grado 4, ¿no? Porque no sé si para
para el estado actual que ustedes tienen ya de matemáticas, entiendo que deben haber escuchado ahí varias veces cursos básicos, verán que igual no es que toda ecuación algébrica la podemos resolver, ¿no? ¿Verdad? Las ecuaciones algébricas tienen soluciones analíticas solo hasta el grado 4, ¿no? O sea, hay fórmulas hasta el cuarto grado. La ecuación de quinto grado general no tiene ya fórmula, ¿no? Es el teorema fundamental del álgebra. Pero bueno, eso sí es que no lo vieron. Pero de todas maneras, podemos encontrar raíces aproximadas, ¿no es cierto? Es cuestión de utilizarlas. Y una vez que tengamos las raíces, podemos resolver cualquier ecuación de coeficientes constantes, ¿no? Ahora, todo depende si podemos encontrar la solución analítica de la forma que tiene el QA, ¿no? Porque luego eso sí hay unas integrales y no necesariamente todas esas integrales se pueden hacer. Pero en forma general, digamos, esta es una ecuación dentro de la complicación que podemos encontrar es una ecuación simple, ¿sí? Ecuación diferencial, coeficientes constantes no homogénea. ¿Sí? No es una ecuación de derivadas parciales, ¿verdad? Es una ecuación de derivadas ordinarias, que es la que va a describir precisamente el plegamiento en principio de la litosfera, que vamos a ver que no funciona, es decir, no es que no funcione, sino que no explica la formación de las montañas. ¿Sí? Entonces, pues, insisto varias veces de ese pequeño detalle aquí en esta parte del curso, porque siempre veo que ahí termina esa confusión. Y bueno, las ecuaciones, al fin y al cabo, luego las pueden escribir, revisar, pero esas confusiones conceptuales sí tienen que estar claras, porque generalmente son parte de la conversación diaria. Es decir, ¿cómo se forma una montaña? No le podemos decir que simplemente por el plegamiento de senos y cosenos, ¿no? De una placa, de la litosfera. Entonces, pero en cambio, luego tenemos los sinclinales y antisinclinales, que son plegamientos de los estratos, que en cambio eso sí vamos a ver que eso sí es posible, ¿no? Ahí sí, esos plegamientos que observamos son precisamente fruto de esta ecuación de acá, como vamos a ver. Entonces, si ven, al parecer son dos procesos que pueden parecer similares, pero sus orígenes son distintos, ¿no? Y como les digo, para lo que ya estamos nosotros, quinto semestre de geociencias, son conceptos claves que tenemos que tener ya muy claro, ¿no? Es decir, la idea, ¿cómo aplicamos la física a explicar los procesos que observamos en la naturaleza, ¿no? Verán que entiendo que algo parecido hicieron, o van a hacer, creo que no me acuerdo exactamente, no tengo ahí a mano el cronograma, con el medio líquido, ¿no? Con la parte de mecánica de fluidos, que también está aquí en el semestre, ¿cierto? Entonces, todo esto que estamos haciendo con el medio sólido, ustedes también lo harán con el medio fluido, ¿no? Aunque una vez más, verán que aquí de todas maneras ingresa ciertas cuestiones de fluido, pero ya vemos por qué, ¿no? Todas esas consideraciones, cuándo es fluido, cuándo es un sólido elástico, también son consideraciones que siempre hay que estarles insistiendo porque, pues, eso refuerza su apreciación conceptual de la materia, ¿no? Y generalmente eso, la única manera de irlo aprendiendo es por la repetición. En la primera, no hay ejercicios que haya que hacer sobre eso, ¿no? Pues hay que, digamos, es el estudio normal de los conceptos, de los términos que generalmente se hacen, ¿no? Pero sobre todo ahorita que no estamos haciendo exámenes de tipo evaluativo, como el que haríamos en caso normal, ¿no? Sino de tipo más de ejercicios. Esos conceptos son los que a mí generalmente me da un poco más de susto de que no queden suficientemente claros, ¿no? ¿Verdad? Los detalles, cuándo utilizar esta teoría, cuándo no la utilizo, cuándo funciona, cuándo no funciona. Entonces, si ven, esta ecuación de acá, les digo, la podemos utilizar para toda la litosfera o para todo un estrato sedimentario. En la práctica, ¿cuándo funciona? Pues vamos a ver que funciona en el estrato sedimentario, en la litosfera, nos da resultados que lo vamos a ver de todas maneras como resultado numérico para comprobar por qué la litosfera no puede en su forma general tomar estas formas. Entonces, a veces es contraintuitivo porque dice, pero bueno, empezamos suponiendo de que sí, ¿no? O sea, porque estamos suponiendo que la litosfera se deforma de esta manera,
después vamos a encontrar condiciones de que no, realmente no va a llegar a ese tipo de plegamientos, ¿no? Entonces, si ven, son ya las complicaciones propias de una materia, de una asignatura a nivel nuestro de ingeniería. Y por eso les digo, estos detalles a veces, yo sé que sobre todo a nivel de la atención que podemos lograr en este tipo de clases en línea, me parece a mí generalmente que es lo más difícil, ¿no? Porque, les digo, las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, yo sé que ustedes han hecho un buen entrenamiento en ecuaciones diferenciales, es decir, la parte básica de matemáticas, física, esto ya es una repetición. Yo, al menos, por ejemplo, hasta ahora en todos los semestres que estaba dando esto, no me he encontrado con un estudiante que me diga, yo no sé, o sea, yo no tengo idea de cómo resolver ecuaciones diferenciales. No, obviamente se ha olvidado un poco, no se acuerda bien cómo era la solución, pero el conocimiento está ahí, ¿no? Cuestión de irlo a refrescar. Pero en cambio, esos otros detalles específicos de cuándo utiliza una teoría, cuándo funciona, esos son puntos ya mucho más sensibles, ¿no? Entonces, la otra manera que recomiendo que ustedes impulsen ese conocimiento es, pues hay que ir a leer, ¿no? Justamente. Tenemos este libro de base que nos sirve. El problema, una vez más, está en inglés, ¿no? Queramos tener un texto también en una lengua directamente en español, en la que estamos haciendo nuestras clases. Y ese es el problema. Si ven, no hay todavía, todos estos detalles no están muy discutidos, digamos, generalmente, ¿no? Porque hay otros libros, generalmente toman todo esto y ya lo simplifican, por ejemplo, sin ecuaciones, ¿no? Solamente a un nivel conceptual. Pero precisamente, ¿no? Detalles como estos, ¿por qué la litosfera no se puede plegar de esta manera? Sí requieren siempre un componente de ecuaciones, ¿no? De ver las ecuaciones. Entonces, ese detalle es cierto, ¿no? Vamos a entender que lo que estamos ahorita discutiendo son procesos de la ciencia, de que todavía no han sido asimilados completamente al idioma, ¿no? Nuestro, que deberíamos hacerlo. De hecho, estos cursos son precisamente una primera idea para hacer, ¿no? Para asimilarlo a nuestro lenguaje. Porque bueno, hoy podríamos hacer todo el curso igual en inglés, ¿no es cierto? Se puede. Sería la otra opción, ¿para qué complicarnos? Pero no, o sea, la estructura de la universidad y nuestros cursos están puestos que no, que cursos son en español. Entonces tenemos ese pequeño problema. Por eso yo les digo, si te revisan toda la bibliografía que yo les he proporcionado, no tenemos todavía algún libro así a nivel conceptual que nos vaya insistiendo en todos estos detalles, ¿no? De cuándo funciona, cuándo no funciona, cuándo sí, cuándo no. Entonces, eso no es lo que nos toca hacer en la clase, ¿eh? Y si no, pues de todas maneras, el libro de base que tenemos, vale la pena que no solamente vean las ecuaciones, sino que también hagan el esfuerzo de la lectura de la parte del texto, ¿no? Porque para que todo eso en realidad esté explicado ahí, ¿no? Yo no estoy, al menos en este curso, no, a más de la parte de geodinámica del Ecuador, que es lo que nos ha correspondido, que es el pequeño documento que yo le subí ahí, pues el resto está ahí, ¿no? No hay de dónde inventarse otras cosas. Entonces, nuestro trabajito sería resolver esa ecuación de cuarto orden y ya igual tenemos algunas posibilidades. Que sería una, perdón, déjeme ver dónde puse el otro documento. Pues el siguiente trabajo sería resolver la forma completa, es decir, la forma no homogénea, con Q de X diferente de cero, donde recuerden Q de X es el peso del estrato o de la litosfera en función de
de cómo está distribuido, ¿no? Entonces, todo esto ya puedo borrar, ¿no? Verán estas ecuaciones, ponemos que ya las tenemos. Obviamente si yo las necesito las tendré que volver a escribir, pero ustedes ya las tienen. Entonces sería la aplicación de esto, le podemos llamar estabilidad. Estabilidad de la litósfera bajo cargas horizontales, ¿no? Entonces, la idea aquí es saber cuál de los términos pesa más. Entonces, al final tenemos la ecuación completa, pero nosotros podemos considerar que de la ecuación completa que teníamos anteriormente, mi Q A de X es muy pequeño. ¿Sí? Entonces verán que no es que desprecio completamente el peso de la litosfera, ¿no? No, lo que sucede es que una vez que hice el primer ejercicio de isostasia, me salió un término, ¿sí? Este término que contiene las densidades. Ese era parte del peso general de la litosfera. Es este otro término que depende específicamente del peso, de la fuerza sobre que yo ejerza sobre esa litosfera, ¿sí? Es el que yo puedo decir que es muy, muy pequeño. Una vez más, verán esas aplicaciones, ¿no? Muy pequeño. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Simplemente es un término que yo puedo hacer cero sin afectar la estructura general de la ecuación. Pero obviamente, ¿por qué? Porque alguien primero ya lo hizo la prueba, vio los resultados que salían, ¿no? Por ejemplo, todas estas aproximaciones, ¿sí? Eso es la parte investigativa que uno hace cuando tiene las ecuaciones, porque una cosa es llegamos a la ecuación, ya tenemos la ecuación, pues esa no es el final es resolver esa ecuación y una vez más, para resolver, pues puedo decir, bueno, ¿qué pasa si la fuerza vertical yo la considero muy pequeña en relación a qué? A los otros términos, ¿no es cierto? A los términos de compresión horizontal, que no son los términos tectónicos, y al término de isostasia, ¿no? A esos volúmenes que se me forman y donde está incluido, verán que ahí está incluido el peso en realidad, si ustedes quieren, ¿no? Este Q de X sería como una fuerza horizontal adicional que yo le puedo poner, ¿no? Que puede venir de varios términos que puedan aparecer. Entonces, generalmente, a menos que tratemos de sitios muy específicos, por ejemplo, cuando van a haber plegamientos sobre cargas muy grandes, represas, y lo ven a nivel pequeño, generalmente este término Q de X ya no lo podemos hacer cero, porque queremos ver precisamente cómo se ha deformado en función de las masas grandes, enormes que hemos puesto, pero son aplicaciones ya muy específicas de la geotecnia, que no es nuestra materia aquí. Pero les menciono, ¿no? No siempre eso tiene que ser cero. Pero en nuestro caso, si estamos viendo todo un estrato sedimentario o todo un, una porción de la litosfera, esas cargas horizontales extras, pues son muy pequeñas en relación a todo el esfuerzo lateral, que es el que produce el plegamiento a la final, ¿no? ¿Verdad? El esfuerzo lateral, que son las cargas tectónicas, y las masas mismo, debido a las densidades de los elementos. Entonces, yo puedo hacer que eso sea cero, así que la ecuación que me queda para resolver sería de cuarta derivada más P más rho M, rho W, W igual a cero. Donde no perderán de vista, ¿no? Este rho W es del agua y este W es la deflexión. Una simple coincidencia de letras, ¿no? Entonces, en realidad es esta ecuación con el QS que se hace cero que yo voy a resolver. Como les digo, ¿cuál sería el proceso? Coeficientes constantes.
planteo mi ecuación de cuarto orden, de cuarto grado, saco las 4 raíces, veo la forma que tiene, luego paso a ver las 4 constantes de integración, porque va a ser 4 constantes de integración. Un proceso laborioso que nos va a llevar a la final. Toda esa parte no lo vamos a hacer porque si no nos pasaríamos de ahí. Hay otros detalles más técnicos que tenemos que ver. Me va a llevar a una solución de la forma, bastante parecida, verán, por si acaso, a la forma que tenemos o que teníamos hace un rato. Es decir, tanto trabajo para esto. W de 0. Dar algo así, ¿no? Seno de 2pi. X lambda. Donde obviamente ese lambda y ese W0 son unas constantes, ¿no? Verán que es casi lo mismo de hace un rato, ¿no? Por si acaso. ¿Se acuerdan? Hace un rato me salió algo de esta forma, seno. ¿Eh? Básicamente algo así va a salir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay este término de acá, ¿no? Rho M, Rho W. Entonces, todo este primer trabajo podríamos hacerlo, como los deberes que estamos haciendo. Aquí podemos ya ver varias tareas. De todas maneras, no me parece tan interesante, como les digo, es hacer una ecuación de cuarto grado, encontrar las raíces, ver las condiciones, ¿no? Vamos a llegar a esto de acá. Por eso hicimos el primer ejemplo para un poco ver. Hay otros términos que seguramente necesitamos más bien, revisar. Y ese sería el deber, que una vez como siempre, algún deber hay que plantearles para que ustedes vean. Esta sería la solución de esta ecuación. La idea es ahora que voy a reemplazar esta solución en esta ecuación para encontrar otras condiciones que me van a ser mucho más útiles que simplemente esas condiciones de que los extremos no se mueven, etc. Esas condiciones técnicamente son más interesantes. Entonces, este trabajo, para que una vez más estén en el proceso de todas las ecuaciones diferenciales, es el que una vez le digo, ¿no? Siempre verán que no hace falta que hagan exactamente el día de hoy el deber, pero bueno, ese sería el ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular la segunda derivada de esto, ¿verdad? Igual no es un ejercicio complicado, ¿no? Pero hay que hacerlo para recordarse. Reemplazar acá. Calcular la cuarta derivada, reemplazar acá. Y bueno, acá simplemente reemplazo el W. Entonces verán, ¿no? Como siempre ya llegamos a una parte de su deber. Entonces, después les volveré a escribir. Pero de una vez les menciono, ¿no es cierto? Entonces, ¿estamos claros, verdad? ¿Cuál va a ser el deber? Verán que el W0 es una constante, ¿no? Y vamos a ver qué nos sale. Lambda es constante, 2pi es constante. La variable es x. Entonces verán que van a tener que derivar el seno de 2pi por x, ¿no? Ustedes quieren es esto, ¿no? Para estar claro. Todo esto hay que derivar. 2 veces, reemplazar acá. 2 veces más para reemplazar acá. Se va a simplificar y me va a quedar algo de la forma 2pi lambda a la cuarta menos p 2pi lambda inclusive el W se va a simplificar, ¿se ven? Entonces, ¿estamos claros, verdad? Este es el paso que van a hacer de ejercicio esta vez. ¿Dudas? ¿Verdad? No lo van a hacer inmediatamente, pero de una vez les digo que quede claro cuál es el proceso, ¿no? Derivamos 2 veces, reemplazamos acá, derivamos 2 veces más, reemplazamos acá, reemplazamos acá, se va a simplificar y me tiene que quedar esto de acá. ¿Sí? De 2pi a la cuarta, 2pi lambda, de hecho ahí sí está bien, estoy dudando si ese me queda 2pi lambda al cuadrado. Creo que ahí tengo un error. Sí, aquí hay un error. De una vez lo voy a
Cuando uno va haciendo esto, también es bueno ir corrigiendo sus propios apuntes, porque si no... Sí, como yo también lo voy haciendo para ir comprobando. Se ve que tenía ahí un error. No, aquí sale cuadrado, ¿no? Verán. Estaba algo aquí. Hay que salir esto al cuadrado. ¿Sí ven? El W0 se simplifica. Todo me queda en función de la constante lambda. Verán que este es M, este es W, este es G. Entonces no hay ninguna duda, ¿no? Verán, por favor. Partimos de acá, hacemos las derivadas, reemplazamos, me tiene que dar esta ecuación de acá. Porque a partir de esto, sí, ya le voy a resolver para que ustedes vean las conclusiones a las que podemos llegar. Entonces, ninguna duda, ¿no? ¿Verdad? Vamos a seguir. Entonces, la idea es resolver esto, donde lo que quiero ver es cuánto vale lambda en realidad. Es lo que quiero saber, el 2pi, bueno. Entonces, es una ecuación de cuarto grado. Recuerden las ecuaciones de segundo grado. Simplemente esto le puedo ver como 2 veces una ecuación de cuarto grado. Es decir, mi variable, verán una vez más, son fórmulas de ecuación de segundo orden, ¿no? Pero bueno, si es que hay alguna duda. Esto es mi variable, entonces, pongamos que este es mi x al cuadrado, entonces me quedaría 2pi lambda al cuadrado, este es mi x, es igual, es la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿no? Menos b, más menos, raíz cuadrada de qué cosa? De b cuadrado, menos 4a por c. C es todo esto, ¿no? Todo sobre 2a. ¿Sí? Para la variable al cuadrado, ¿verdad? ¿No? Entonces, aquí está esto, acá está el cuadrado, una ecuación cuadrática. Ahora, la puedo también resolver con la fórmula de la ecuación de cuarto grado, pero es más fácil así, ¿no? No hay que hacer tantas fórmulas. Falta algo, ¿no? Todo esto es raíz cuadrada. Entonces, esto es a la 1/2. Ya vamos a ver que precisamente esta es la ecuación que me permite obtener las conclusiones más interesantes. Que en realidad es, digamos, la aplicación final que yo quiero hacer respecto al plegamiento de los estratos sedimentarios con toda la teoría de la elasticidad que hemos estado viendo, ¿no? Pues estamos claros, ¿verdad? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ahora, aquí también la idea es, ¿me conviene saber exactamente toda la fórmula de la solución? No, en realidad aquí lo que me interesa de esto es obtener una condición específica. La idea es que yo voy en este lambda que me está saliendo ahí, en realidad es un lambda, una especie de longitud de onda de la oscilación de la corteza o del estrato que se ha formado. Entonces ustedes pueden ver que me tiene que salir cosa. Para que esto tenga sentido, tiene que salir un número real. ¿Sí? Entonces, más bien es esa condición la que me interesa saber. A partir de qué valor voy a obtener soluciones reales de esta ecuación. Además, verán que no todas las soluciones matemáticas son soluciones, digamos, verdaderas, ¿no? Eso es algo básico que ustedes aprenden enseguida desde física 1.
Sale una solución, la una es la imaginaria, decimos, bueno, la imaginaria, pues esa no tiene un significado físico real, ¿no? Entonces, eso es importante porque otra cosa que nos puede pasar aquí es pensar que todas las ecuaciones, todos los términos, tienen necesariamente que tener una expresión en el mundo real, y no es así, ¿no? O sea, por ejemplo, es un caso muy típico, ¿no? Aquí las soluciones imaginarias pues, son parte de una herramienta matemática, no necesariamente tienen que tener asociado una realidad, ¿no? Por eso justamente le llamamos números imaginarios, eso es muy básico, ¿no? Pero hay mucho, desde que surgió todo este proceso del modelamiento matemático y de la simulación por computadoras, pues hay siempre como ahora prácticamente podemos resolver casi todas las ecuaciones que nos pongan, ¿sí? La idea es pensar que todas las soluciones de esas ecuaciones tienen que tener una connotación real y no es así, ¿no? O sea, eso no funciona así el mundo físico, ¿no? El mundo físico, pues lo modelamos con ecuaciones, sí, pero no es que todas las soluciones que obtenemos de esas ecuaciones tienen que ser real. Por eso, en la física, como en las ciencias, en las geociencias, con esto no basta, ¿no? Luego pues hay que ir a ver la comprobación experimental. Entonces, es la diferencia, ¿no? Saber que estamos haciendo geociencias o física y no simplemente resolviendo ecuaciones, ¿no? Bueno, no simplemente, no es. También es todo un trabajo resolver las ecuaciones, ¿no? No es, pero también hay etapas, ¿no? Por eso hay gente que estudia solo matemáticas para resolver ecuaciones. Hay otras personas que pues necesitan también la comprobación experimental. Las dos son ciencias, ¿no? Cada una tiene su punto de trabajo. El problema es cuando queremos reducir la una ciencia a la otra, ¿no? Sí, bueno, la cuestión de la física, no necesitamos experimentos, solo hagamos ecuaciones. No funciona así. Simplemente se vuelve a hacer matemáticas, pero ya no le podemos llamar física, ¿no? Entonces, por eso cada ciencia tiene su importancia, ¿no? Y ustedes son una clara ejemplo de un tipo de formación que otros ingenieros no tienen, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, biología, ecosistemas, química, inclusive tienen sus materias de ciencias humanas, ¿no? O sea, historia de la Amazonía, población y ambiente. ¿Sí ven? O sea, no podemos decir simplemente vamos a tomar solamente física y todo se reduce a la física, o todo solo a las matemáticas, o toda la química o a la biología. No, o sea, precisamente la idea de esa formación que ustedes tienen es para que vean que hay varias ciencias y no podemos prescindir de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, si queremos estudiar la relación de lo que estamos haciendo como seres humanos, pues no podemos reducirlo a una ecuación como esta, ¿no? O sea, eso a la larga van a tener ustedes también que estudiar, ¿no? La relación de esto con el ecosistema, con el medio ambiente, no, ahí no están, ¿no? O sea, son otras ecuaciones, otras teorías. Esto nos permite ver una parte, ¿no? Hacemos una reducción. Entonces, ese es nuestro proceso de conocimiento. Y como les digo, sobre todo ustedes tienen esa formación que no existe, ¿no? En otras ingenierías de geociencias. Ustedes vean tanta biología, tanta química, tantas ciencias, ¿no? Ciencias humanas también. Entonces, eso, cuidado, ¿sí ven? O sea, la idea es, todas estas ciencias tienen su nivel de validez. No podemos reducir una a la otra, ¿no? Entonces, claro ejemplo, ¿no? No podemos decir que todas las soluciones de eso tienen connotación real. No, las soluciones que tienen connotación real serán cuando esto, digamos, la solución crítica, esto de acá, para que salga real, tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, la solución crítica será en el caso igual a cero. B cuadrado menos 4 d rho m menos rho w. ¿Sí? Es el punto crítico. A partir de que sea mayor, pues bueno, pero necesitamos la solución crítica. Entonces, obviamente podemos obtener verán que esta, ya vamos a ver exactamente esto, estamos diciendo que es una fuerza lateral, vamos a ver. Una presión crítica, que sería igual, esto pasa al otro lado, me queda la raíz cuadrada de... ahora no sé si le puedo escribir de una vez sacándole ese 2. No, más bien, no hace falta.
SD, verán que todavía no hemos escrito, y vamos a ver justamente qué es, suele escribirse así, ¿no? D, G, O, M, O, W. Y esta sí ya es una primera. No, más que ahí todavía tenemos algo más que hacer. Y recuerden que esa D es una constante, que se escribe en función de otras constantes, lo habíamos puesto. Entonces, se llama la rigidez flexural, pero generalmente la rigidez flexural pues, es preferible poner en función de otros valores. Pues no, simplemente esto igual a 0. Recuerden la rigidez flexural, voy a recordar, ¿no? Recuerden que D era igual a E sobre H al cubo sobre 12, 1 menos nu al cuadrado. Aquí tenemos esa fórmula dentro de todas las que establecimos. Pues no me queda más que reemplazar, ¿no? Verán que voy a reemplazar acá este D, me queda E, el módulo de U, H al cubo, 12, aquí se va a hacer, por eso no le saqué el 4, ¿no? Porque va a multiplicar el 4 con el 12, me va a quedar 3, entonces me va a quedar que la presión, o fuerza crítica, vamos a ver, me queda, escribir esto, bueno, ya no es tan, me queda E, H al cubo, por rho m menos rho w, porque sobre 3, 1 menos nu al cuadrado. Entonces verán que esta presión, ustedes quieren, ahora podemos ya calcular directamente esto, todavía no es tan interesante. Porque recuerden que todo lo que nosotros queremos es en función de los esfuerzos. Y esta especie de fuerza que nosotros estábamos haciendo es una fuerza que dependía, verán esta H, ¿no? Que era el H, no confundir con el W, el H era el espesor de la placa, ¿no? Entonces, como esto está, en realidad esta P es una fuerza por unidad de longitud. ¿Por qué? Porque recuerden que teníamos una longitud que iba en esta dirección que no estamos considerando, ¿no? Porque en esa dirección no hay ningún plegamiento, no hay cambio de, de forma. Entonces, mi esfuerzo, si ustedes quieren, mi esfuerzo crítico es igual a esta fuerza que es por unidad de longitud, ¿no? Tengo que multiplicarle, si ya quiero, pero al revés, esto es una fuerza. Recuerden que una fuerza es igual a presión por área, ¿no? De la visión básica. Entonces, la presión es el esfuerzo, que es el que sí necesito, el esfuerzo crítico horizontal, multiplicado por el área. ¿No? El área es esto de acá por toda la longitud vertical, pero esa longitud no estoy tomando en cuenta, ¿no? Por eso les digo que todas estas fuerzas, esta PC, esta QX, el momento en sí también, todos son por unidad de longitud, porque estamos despreciando la longitud, no estamos tomando en cuenta la longitud perpendicular. Simplemente presión es igual a, perdón, una vez más, fuerza es igual a presión por área. El área es igual esta por la longitud vertical, que es la que está contenida ya en esta ecuación. Entonces, ahora sí, encontramos el verdadero término que nos interesa, que es el esfuerzo crítico. Que van a ser un esfuerzo en pascales. Simplemente tenemos que pasar a dividir. Aquí faltaba algo, ¿verdad? Aquí falta un medio, raíz cuadrada. Entonces, simplemente el esfuerzo crítico tengo que dividir esto para h. Va a entrar como h cuadrado, para empezar, me va a quedar h cubo sobre h. Verán, ya son ecuaciones mucho más simples. Por lo tanto, el esfuerzo crítico me va a quedar
m menos rho w, g, 3, 1 menos nu al cuadrado. Todo a la u medio, ¿verdad, no? Este h pasa al otro lado, entra como h cuadrado, con el h cubo se simplifica, me queda solo h. Y esta sí, esta fórmula, ¿sí? Para eso digamos que es todo el trabajo. Es la que me da el esfuerzo crítico que me va a producir precisamente los plegamientos, ¿no? ¿En función de qué? Pues módulo de Young, del coeficiente de Poisson, de las rocas, de las densidades, la gravedad, el espesor de la placa o del estrato que esté analizando. Y el otro término que también puedo encontrar es lo que sería la longitud crítica. Para eso tendría que reemplazar en la ecuación anterior, ¿sí? En la ecuación que escribí hace un rato, de toda la solución cuadrática. Y obviamente a partir de ahí yo voy a encontrar, esta sí le voy a copiar directamente, que la longitud crítica me queda 2pi h cubo sobre 12 1 menos nu al cuadrado o m menos rho w por g. Verán que esto era lambda sobre 2pi todo al cuadrado, ¿no? Al sacar otra vez la raíz cuadrada me queda la 1 cuarto, ¿no? La raíz cuarta. Y que si ustedes quieren, esta es la, ya a nivel de aplicación, esto me va a dar precisamente cuál es la separación entre los valles y cordilleras que observen, ¿no? Estas dos fórmulas son las que me permiten estudiar tanto el plegamiento de la litosfera como el plegamiento de los estratos sedimentarios. Ustedes ven, es un camino un poco, yo les digo, en otras aproximaciones a esta materia, pues directamente decimos, bueno, esta es la forma del esfuerzo, esta es la forma del lambda, y apliquemos, ¿no? Una vez más, es otra manera de ver la materia, ¿no? Nosotros hemos hecho el trabajito de ir deduciendo a partir de todo lo que es una teoría de la elasticidad, ir encontrando de dónde salen estas fórmulas de acá. Entonces, ¿se ven, no? Es todo un avance que vamos a hacer. Entonces, estas son las dos fórmulas que tenemos que utilizar. Una vez más, verán qué es lo que quiere decir, es que este es un valor crítico, recuerden. Es decir, es el mínimo valor que podría tener, ¿no? Es el mínimo, puede valer más, pero después es el mínimo valor. Entonces, vamos a reemplazar. No es más, gustaría que en este caso también hicieran algún trabajo de reemplazo numérico, pero bueno, eso podemos dejarlo para el examen tal vez ya. Entonces, en el caso de la litosfera, para ir viendo valores, ¿no? ¿Cuánto valen esas cosas de ahí? Yo puedo tener una litosfera de 50 kilómetros. El módulo de Young es 100 gigapascales. El nu es 0,25, coeficiente de Poisson. La densidad del manto y bueno, la densidad de agua referencial, ¿no? Que tengo, ¿no? Eso sería en el caso de una litosfera, que es en realidad para el cual hemos comenzado. Entonces, verán, tomarán en cuenta estos valores. Como les digo, este reemplazo numérico podría ser otro ejercicio que también les podríamos enviar, pero
De una vez le digo, esto sería algo que más bien tratemos de ver en el examen, ¿no? O sea, un ejercicio del examen. Entonces, sí, es cuestión de reemplazar los valores acá, ¿no? ¿Verdad? H, la única cuestión es que verán que H no puede estar en kilómetros, hay que ponerlo en metros. El G, bueno, aquí generalmente utilizamos 10 metros por segundo cuadrado, porque ese 9.8 no es diferencia. Pero de todas maneras son cosas que más o menos deberíamos, o generalmente cuando hacemos la clase normalmente, pues yo les pido que hagan el reemplazo en su calculadora para que luego en el examen no tengan esos problemas de dónde está, por ejemplo, raíz cuarta, etcétera, etcétera. También suele haber esos problemas, ¿no? En las evaluaciones, ¿no? Pero está claro, ¿verdad? Todos los valores referenciales, esos son los valores más que... Porque bueno, una vez reemplazando me va a dar que en la litosfera el esfuerzo crítico me sale 6.4 y esto es interesante, gigapascales. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? Más o menos los esfuerzos laterales estaban en el orden de megapascales, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para que la litosfera se pliegue y me forme valles y montañas de litosfera, necesito esfuerzos en el orden de los gigapascales. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues bueno, no es posible, ¿no? Entonces, generalmente es un poco contradictorio, ¿no? Hacemos toda una teoría y resulta de que el resultado no es real, no me sirve. Pues la ventaja es que me sirve para la siguiente etapa. Pero al menos en la litosfera, entonces una vez más, no voy a repetir más, pero van que repetió varias veces en la clase, si yo tengo litosfera y la pliego bajo esfuerzos tectónicos laterales, esto no puede dar origen a valles y montañas sinusoidales, porque el esfuerzo es del orden de gigapascales, demasiado alto, ¿no? Y obviamente un esfuerzo de ese tipo que hace, precisamente hace lo que les había dicho, ¿no? En realidad lo que sucede es que la litosfera primero se rompe, ¿sí? Y luego son esos bloques los que son impulsados y forman la diferencia de cordilleras y valles, ¿no? Entonces, esos estratos sedimentarios que se van plegando. A ese respecto hay ahí experimentos interesantes, muy ilustrativos, ¿no? Haciendo con estratos, a veces, cómo los vamos plegando y vamos viendo cómo a pequeña escala podemos reproducir esos, esos, esas estructuras que, por ejemplo, cuando ustedes ven el mapa geológico del Ecuador, ¿no? El mapa geológico del Ecuador hacen un corte horizontal, vemos todas esas estructuras que se van detallando, ¿no? Y que, por ejemplo, es otro de los trabajos que nosotros hacemos a nivel de la tomografía sísmica. Cómo vamos con la tomografía definiendo esos bloques en profundidad, porque generalmente en el mapa geológico lo que vemos es la superficie y luego pues se extrapola en profundidad. La tarea nuestra con la tomografía es ver en realidad cómo continúan esas formaciones, ¿no? Entonces, verán, necesito cuidado, todo este trabajo es para obtener una respuesta negativa. No es posible obtener esas valles y ondulaciones, pero en cambio, en los estratos sedimentarios, entonces verán que en los estratos sedimentarios igual hay una variedad de plegamientos, si ustedes quieren, tanto como las fallas. Las fallas en realidad tenemos tres básicas, pero luego pues tenemos algunas combinaciones. Entonces lo mismo, ¿no? Ya tengo que borrar estas fórmulas, pero saben que aquí es donde vamos a reemplazar, ¿no? Ustedes ya tienen. Como les digo, entendemos que ya tienen una primera idea de esto. Tienen estratos sedimentarios. Pueden ser diferentes. Entonces, a esta parte de acá,
Se le llama la sinforme. Y la otra, el valle, si ustedes quieren, la antiforme, ¿no? De forma general. La otra, si los estratos no están invertidos, porque verán que a veces se puede producir la inversión de estratos, ¿no? Un estrato que originalmente se forma así, puede estar invertido históricamente, ¿no? Están invertidos, tenemos las sinclinales y anticlinales. La sinclinal, la anticlinal. Cuando el estrato está históricamente correcto, es decir, el estrato más nuevo está arriba, lo que no siempre puede suceder, ¿no? Entonces tenemos los sinclinales y los anticlinales. Una vez más, aquí hay varias otras combinaciones, ¿no? Por ejemplo, en los monoclinales, cuando hay un plegamiento que encuentra una falla. Y esta sería la otra cuestión que nos gustaría o nos faltaría ver en nuestra salida de campo, ¿cierto? En el caso de que la hubiésemos podido hacer, es decir, al menos tener una primera aproximación en el campo a las fallas y también a los plegamientos, ¿no? Ahora, por donde nosotros nos encontramos, generalmente es más fácil observar fallas que plegamientos, pero siempre es posible justamente hacer, hacer viajes y obtener este tipo de observaciones sobre el terreno, ¿no es cierto? Entonces, ahí obviamente en función de cada materia, ustedes tendrán su aplicación diferente, porque cuando ustedes vean esto desde geología histórica, pues tendrán su visión, desde petrografía, desde geología de hidrocarburos. Como les digo, la idea no es perder de vista. Lo que hacemos nosotros a partir de nuestra materia es ¿qué cosa? Pues hemos llegado a unas ecuaciones que me permiten, si tengo estos estratos, calcular el esfuerzo eh, horizontal que necesito para plegarlos. Y además de eso, la longitud de onda, verán que tal vez eso falta un poco, ¿no? ¿Cuál es ese lambda que estoy obteniendo, no? Si esta empieza aquí, entonces el lambda que estoy obteniendo es como una longitud de onda, ¿no? Pues la longitud de onda comienza en 0, termina acá. Entonces, ¿qué me sirve esto? Desde el punto de vista práctico, pues que si yo voy a un plegamiento y luego medir lambda, seguramente puedo a partir de eso deducir otras cuestiones de mi ecuación. ¿No? O sea, generalmente la aplicación es el problema inverso que se llama, ¿no? Aquí obviamente hacemos el problema directo. Tenemos datos, reemplazamos, obtenemos el valor, pero en realidad en la vida real el problema es inverso. Yo obtengo lambda crítico, ¿no es cierto? Y reemplazo o utilizo las ecuaciones para encontrar los otros valores, ¿no? Como ser, por ejemplo, las densidades de los estratos, eh, la gravedad, pues bueno, no. El H, verán que suponen que el H también es algo que yo puedo ir a ver en el terreno, ¿sí? El espesor del estrato, lo puedo obtener. Pues generalmente, de la fórmula, que ya borré hace un rato, el módulo de Young, no, entonces, generalmente lo que me permite esto es que yo puedo encontrar, por ejemplo, la densidad de mi estrato, en función de medir el lambda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente los módulos de Young y de coeficientes de Poisson son muy constantes, ¿no? Los diversos tipos de rocas, pero las densidades no. Entonces yo podría con eso obtener como parte de un problema inverso. Si ya quiero verdaderamente ir a la parte ya más aplicada, ¿no? Entonces, en el caso de un estrato, para ir terminando, no, seguramente, bueno, ya le borré. Para ir terminando nuestra clase, será un primer ejercicio, entonces el segundo sería
en los estratos, yo voy a tener 1 kilómetro nomás. Y si ven, eso es lo único que cambia, porque el resto, bueno, vamos a ponerlo otra vez. Lo mismo, ¿no? Es la misma roca. En realidad lo que cambia un poco es simplemente que el estrato sedimentario es una capa mucho más pequeña, ¿no? No es toda la litosfera, es solamente el estrato lo que estoy viendo que se pliega. Ahora, esto lo voy a hacer para 1 kilómetro, puedo hacer para valores más pequeños que yo mida en el terreno, ¿no? Lo mismo, ¿no? El resto va a ser lo mismo, ¿verdad? El ρm, 3.300 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué más necesitaba? El ρw, 1.000 kilogramos por metro cúbico. Esto voy a reemplazar en mi fórmula y me va a dar que 900 megapascales. Un valor ya mucho más cercano a los esfuerzos que yo encuentro en el medio natural, ¿no? Yo necesito 900 megapascales para plegar un estrato de 1 kilómetro. Estamos viendo ya una formación completa, ¿no? Que podría ser la potencia de una formación en 1 kilómetro. Caso más amplio, ¿no? Más que eso, pues estos 900 megapascales que están en el orden, se acuerden de los esfuerzos laterales que yo encuentro normalmente en la litosfera. Entonces, esto sí es posible. ¿Sí? Y me va a generar, por ejemplo, en este caso, si reemplazo, ¿no? En la otra, para no quedarnos con eso, una longitud es de 28 kilómetros. Entonces, más o menos ustedes ven, ¿no? Si yo tengo un estrato de 1 kilómetro, la separación entre valles y montañas va a ser 14 kilómetros, ¿no? Si ven, para tener una idea del tipo de flexión que yo obtengo. ¿Sí? Pues en realidad es muy pequeña, ¿no? ¿Sí? 1 kilómetro de espesor para producir 14 kilómetros de un. Obviamente esto, como les digo, estamos haciendo para el caso más, podríamos hacer para casos más pequeños en el orden de metros, ¿no? Pues igual me va a dar ese valor. Eso, entonces con eso ustedes ven, terminaríamos todo lo que es ya la parte de plegamientos. Nos queda, digamos, ya la parte también observacional, es decir, ir al terreno, ver los plegamientos que podemos identificar. Recuerden que podemos también complementar con eso nuestro mapa, que les hemos pedido que hagan para el examen. Pero por el momento nos quedamos solamente con las fallas, ¿cierto? Entonces, yo todavía no les he puesto, espero que hayan podido trabajar en el mapa este fin de semana, que obviamente no tuvimos la clase. Pero la idea también sería que no pierdan de vista que también existen los plegamientos. La otra cuestión que también debemos complementar para el conocimiento regional. Entonces, igual espero que estén separados, ya saben, cada uno un mapa de una de las provincias. El momento en que suba ya el enlace para que suban ahí el resultado, ya lo tomaremos como el examen del segundo bimestre. Les digo, nada más para que la siguiente semana no venga todo acumulado, ¿no? Verán que tenemos que terminar el examen generalmente antes de, acá tengo un calendario, estamos en la semana del 27, entonces suponemos que terminamos nuestra última clase de esto, tenemos el jueves 6, ¿no es cierto? Entonces tenemos que acabar esta semana, tenemos 2 clases más, terminamos esta unidad, hasta aquí. Hay muchas cosas más interesantes que podemos ver. Ahora tenemos que pasar desde la siguiente clase ya a la siguiente unidad, que sería la aplicación de las fallas a los terremotos. Entonces, por eso un poco le insisto la idea de poner más énfasis en las fallas, pero esto del plegamiento de estratos, pues los plegamientos, ¿no? También es importante tratar de aclararse a nivel de, al menos del paisaje. Entonces, recuerden que existe una herramienta o un mapa muy importante, inclusive en la misma. No, eso además está en el que yo, en ese enlace, ¿no? Verán que ahí también están los plegamientos, ¿no? ¿Sí? Están con color azul ahí, revisarán. Está una parte muy precisa de plegamientos que se originan acá en la parte
de la zona interandina, en el sector de entre la Tacunga, Salcedo. Hay unos plegamientos muy, muy importantes que están referidos. Por eso el mapa de base se llama mapa de plegamientos y fallas, ¿no? Entonces, verán que tenemos, como les digo, todas las herramientas, el conocimiento un poco, digamos, ya recopilado a través del estudio de los diversos elementos, tanto de fallas y plegamientos. Obviamente falta mucho más, ¿no? Como les digo, también se puede hacer a varias escalas. Por eso les decía, ¿no? Una cosa es ese mapa de fallas completas que tenemos, que está en el Instituto Nacional de Información, ¿cómo es? El Repositorio Nacional de Información, no me acuerdo bien el nombre ahorita. Que tenemos todas las fallas que están repertoriadas en las cartas geológicas. O sea, por eso les decía, es mejor hacerlo con un mapa como el que tenemos, donde están las fallas cuaternares y las fallas que pueden, o pensamos que originan sismos por el momento. Y de ahí pensar que hay zonas, hojas geológicas que todavía no se han completado, ¿no? O sea, hay zonas que están muy estudiadas, pero otras zonas que no están estudiadas a un nivel adecuado. Entonces, siempre hay cosas que se pueden complementar, sin no pensar que porque tenemos un mapa de fallas y plegamientos, eso es todo, ¿no? No. Primera, como siempre, una primera aproximación, luego podemos ir mejorando cada vez más. Entonces, verán que ya les, como siempre, ¿no? Les que advertí un poco el deber que vamos a hacer. Para terminar, no sé si hay alguna duda. Tenemos unos minutos. Bueno, en realidad siempre tenemos más tiempo, ¿no? Por suerte no hay una actividad exacta que tenemos, al menos yo después, más tarde sí, pero ahora no. Entonces, no sé si hay dudas, inquietudes de lo que hemos hecho, como siempre, si no, pues siempre trato de subir lo más rápido posible el video, de todas maneras toma su tiempo por si quieren volver a revisar esto, tienen ya estas ecuaciones. Por ejemplo, deberían hacer como revisión fundamental, coger estos valores y reemplazar en las fórmulas para ver qué salen estos valores, ¿no? Eran 900 megapascales y 28 kilómetros de longitud en el plegamiento, ¿no? Listo. Entonces, si no hay ninguna duda, ¿no? Nada. Entonces, nos veremos. ¿No? No, porque dice que a veces el retorno no es teléfono, ¿no? Que no es tan fácil la conversación. Pero bueno. Listo. Entonces, quedamos entonces hasta el día miércoles, donde ya pasaremos a la siguiente unidad, ¿no? Hasta el miércoles. ¿Perdón? Sí, que no. Ok. Sí, es que si ven que no es el retorno, es ser un poco como en el ejército, ¿no? Decir cambio y fuera para saber que ya se dijo, porque si no, no se entiende. Hasta luego, entonces. Quedamos hasta ahí.